Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio que compartimos en Canal Diocesano de Televisión cada lunes y en el que, como han podido ver, pues seguimos el lema de este curso pastoral Consagrados para la Misión. En este espacio de hoy en el que vamos a seguir profundizando en la carta que con motivo del inicio del curso y de lo que es todo este curso pastoral escribió nuestro señor arzobispo y que hoy vamos a abordar en el punto número 4, donde podemos decir que aterriza en lo que es la Iglesia toledana y la vida consagrada que existe en ella. Y en esta tarea pues tenemos que saludar al vicario para la vida consagrada, don Raúl Muelas, que nos acompaña hoy. Don Raúl, ¿qué tal? Bienvenido. Bien hallada, muy bien, gracias a Dios, que ya hacía tiempo que no nos veíamos Es por verdad. todos los acontecimientos que hemos tenido el mes pasado, Guadalupe. Guadalupe, las jornadas de pastoral Sí. y todo eso. Y bueno, pues es un gozo volver a encontrarme aquí contigo y con todos los televidentes del canal diocesano de televisión. Y además para que vean lo aplicadísimos que somos, tú estás con tu carta, yo estoy con la mía y además con las dos ediciones que existen Es verdad. impresas, ¿eh? Esa es, digamos, la que llamamos siempre la oficial Sí. y esta es la que llamamos la didáctica, que es la que, además de la carta pastoral, pues luego tiene algunos instrumentos de trabajo y algunas cositas que pueden ayudar, sobre todo para una lectura en grupo y esas cosas, sí. Bueno, yo creo que hoy vamos a abordar un capítulo que es el de la Iglesia toledana y su vida consagrada, que bien podemos decir que estamos tratando también en este programa, porque uno de los objetivos de este programa era reflejar precisamente la vida consagrada, parte de ella, porque no da, gracias a Dios, es mucho más amplia, más rica, que no sé si son al menos unos 30 programas los que tenemos en la temporada. Y bueno, pues como saben, a finales de mes normalmente, hay alguna excepción, pues solemos vivir una jornada pues en algún convento, monasterio, conocer de cerca, podemos decir, pues la vida consagrada de nuestra diócesis de Toledo, ¿no? El capítulo número 4, el señor arzobispo lo que hace es que se aproxima a esto que nosotros intentamos hacer desde esta casa, ¿no? Y habla de la Iglesia toledana y su vida consagrada. Nos presenta la riqueza actual. Usted como vicario. Sí. Pues hombre, una primera valoración así es que verdaderamente la vida consagrada en su multiplicidad de carismas en nuestra diócesis es riquísima, es de verdad, ¿eh? Mira, yo he estado hace poquitos días en un encuentro de vicarios o delegados para la vida consagrada de las distintas diócesis españolas. Y allí pues estuvimos, bueno, pues de la mitad de las diócesis españolas, estuvimos más o menos los vicarios o delegados episcopales, ¿no? Porque no en todos los sitios es vicaría episcopal, en algunos sitios es delegación, ¿no? Y bueno, pues tenemos reuniones por grupos y tal, y claro, yo cuando cuento un poco, sobre todo en algunas diócesis, por ejemplo, la riqueza que tenemos en Toledo de monasterios, 35, dicen 35 monasterios, pues hasta hace poco había 42, les digo. Y bueno, pues claro, como que se quedan muy impresionados, pues porque, bueno, gracias a Dios, y es lo que nos ha ido también configurando como diócesis, toda la riqueza de las familias espirituales y las familias religiosas que están en Toledo, viven en Toledo y constituyen la Iglesia toledana junto con los sacerdotes y los laicos, ¿no? Toda esta vida consagrada. Y la verdad es que nuestra vida consagrada en ese sentido pues es muy rica en número, muy rica en carismas, muy rica en multiplicidad de aspectos en los que se ocupan, etcétera. Y eso queda reflejado en este capítulo, que es el más cortito de todos Sí. los de la carta pastoral, pero que a este capítulo tenemos que sumar el anexo que hay al final de la carta, ¿no? Porque don Francisco quería que hiciéramos a modo de censo, bueno, no sé si llamarlo así, pero que pusiéramos una guía de todas las realidades de vida consagrada que existen en la diócesis y que lo hiciéramos por vicarías además. ¿Con qué razón lo quería hacer así el arzobispo? Porque, bueno, pues él me lo contaba así, ¿no? Porque cuando él escribe este capítulo quiere que pongamos actualizadas todas las realidades de vida consagrada. Y por vicarías para que las propias fieles que se acerquen a la carta pastoral, cuando vayan al apéndice, pues puedan buscar su vicaría. Mira, aquí me ha salido Vicaría de Talavera de la Reina, Ay, no qué ha sido casualidad. buscada, no ha sido buscada. Bueno, pues aquí te pone todas las realidades de vida contemplativa, que son 7, por ejemplo, monasterios en la Vicaría de Talavera,
todas las realidades de vida activa, tanto masculina como femenina, los institutos seculares que tienen presencia en esa vicaría y así en todas las demás. De manera que, claro, yo en el sentido de como vicario para la vida consagrada tengo trato con todos y los visito y nos vemos, no tanto como sería de desear, pero es tanta la riqueza de presencias que hay, como también pues la magnitud de la diócesis de Toledo, pues que no siempre puedes visitarlos todo lo que quieres, ¿no? Pero bueno, te das cuenta, yo por ejemplo soy conocedor un poco de toda la realidad, pero hay gente, y esto me pasó en los Llévenes, no sé si lo he contado aquí o no, pero me pasó por ejemplo al principio de curso, me pidió el párroco que en la semana de la parroquia, donde se presenta un poco el plan pastoral del año y lo que se va a trabajar y todo eso, pues me pidió que fuera a hablar precisamente del tema de este año, que es el de la vida consagrada, ¿no? Y luego, después de hacer mi exposición, pues al final les dije, fijaros, la carta pastoral tiene un apéndice que es muy importante y que va unido al capítulo 4, y es conocer las realidades concretas. Y les digo, estaba en La Mancha, Los Llévenes pertenece a la Vicaría de La Mancha, ¿no? Y entonces les dije, ¿vosotros sabíais que en Los Llévenes hay 8 conventos de clausura? Ah, no, a ver, ¿dónde, tal? Y bueno, la gente buscaba, sí, este no. Recuerdo una señora que levantó la mano y me dice, don Raúl, se le ha olvidado uno. Digo, ¿cuál? Porque digo, y dice, Villarrubia de los Ojos. Digo, no, eso no es nuestro, ese es de Ciudad Real. Lo que pasa es que está casi limítrofe con La Mancha, ¿no? Pero es de la diócesis de Ciudad Real. Digo, no, las clarisas de Villarrubia de los Ojos no son nuestras. En Los Llévenes se refería al arciprestazgo. A toda la vicaría, ¿no? A toda la vicaría. Vale. Entonces yo les dije todo lo que había en la vicaría, ¿no? Bueno, pues yo creo que en este sentido pues es como muy bonito este capítulo, a pesar de ser sencillo y que solamente recoge así unos datos, ¿no?, que el señor arzobispo nos da, la vinculación que luego tiene también con ese otro capitulito o apéndice de la carta, donde están reflejados todas las realidades de vida consagrada. Bueno, por mencionar algunas, como bien ha dicho, luego es al final de esta carta donde aparecen detalladas todas esas comunidades, toda la realidad concreta de la vida consagrada en la Archidiócesis de Toledo, pero por ejemplo él dice, actualmente contamos con 35 comunidades de vida contemplativa en toda la Archidiócesis de Toledo, una masculina y 34 femeninas. Monasterios que tienen presencia en el territorio diocesano, obviamente. Luego habla de los institutos religiosos de vida activa, que son muy numerosos, dice, en nuestra Archidiócesis de Toledo. Habla de los institutos seculares, 2 sociedades de vida apostólica, el Ordo Virginum, con 4 vírgenes consagradas y 3 más que se están formando. Bueno, resúmalo usted mejor. Sí, no, está preciosamente resumido tal y como nos lo presenta nuestro arzobispo. Normalmente cuando, los institutos religiosos son tanto de vida contemplativa como de vida activa, pero bueno, a la hora de organizarnos un poco para hacer nuestros esquemas o presentaciones, siempre solemos hacer monasterios de vida contemplativa y congregaciones o institutos de vida activa. Todos son institutos religiosos, unos contemplativos, otros activos, ¿no? Bueno, pues en cuanto a los números están ahí muy claros. 35 monasterios de vida contemplativa, 34 femeninos y 1 masculino. El masculino es Montesión, que son cistercienses. Y los femeninos pues están distribuidos, pues hay 18 en la Vicaría de Toledo. Fíjate, de esos 18, 12 están en la ciudad. En la ciudad de Toledo hay 12 monasterios, ¿no? 10 en el casco histórico, actualmente abiertos, y 2 que están, uno en el polígono, que son las Oblatas de Cristo Sacerdote, y el otro es Jesús y María, que está allí encima de la parroquia de Santa Teresa. Creo que es Avenida de Europa, no sé si... Avenida de Europa no, ahí es donde está San Julián, no recuerdo cómo se llama esa calle. Bueno, pues, justo casi enfrente del cementerio, podemos decir. Sí, eso es, efectivamente, allí está Jesús y María, que estaban en el centro de la ciudad, pero salieron hace ya muchísimos años y hicieron allí su monasterio nuevo, ¿no? Las del mazapán tan riquísimo, ¿no? Lo iba a decir, son conocidas. Sí, conocidas y queridas además, y son dominicas, ¿no? Y los otros 10 conventos están en el casco histórico. Yo creo que como casco histórico, y ahora mismo hay 10 activos,
y algunos que se han cerrado recientemente, pero bueno, si hablamos del siglo XIX, en el casco histórico había 40 conventos, una cosa así, una cosa tremenda, ¿no? Bueno, pues así. Y luego hay 8 monasterios de vida contemplativa en La Mancha, ¿eh? En lugares tan bonitos como El Toboso tenemos 2 monasterios de vida contemplativa. Están las Trinitarias y están también las Clarisas en El Toboso. Luego están las Trinitarias, también están en Quintanar de la Orden. Tenemos también Carmelitas Descalzas en Consuegra, por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, pues como veis, muchas realidades, ¿no? de vida contemplativa. En Ajofrín tenemos dominicas, ¿no? En Ajofrín tenemos dominicas. Bueno, como no he ido por orden, pero bueno, conozco todos los lugares, todos visitados, todas las monjas queridas. A muchísimas las conozco por su nombre, con muchísimas he podido hablar personalmente. Es una de las gracias que tiene ser vicario de la vida consagrada en Toledo, ¿no? Que te da la posibilidad, cuando hay visita canónica, que solemos hacer nosotros, el señor arzobispo suele presidir el primer capítulo elector de su pontificado, lo preside él. Y además es también una cosa que está sorprendiendo mucho. Él manifiesta la cercanía a los conventos, y los conventos muchas veces manifiestan que no existen en las actas constancia histórica de que ningún arzobispo haya presidido el capítulo elector. Normalmente siempre manda a su delegado, ¿no? Pues don Francisco está yendo a cada uno, Sí. pero normalmente siempre se dedican varios días a un capítulo, y entonces yo voy otro día y hablo con cada una de las hermanas, ¿no? Para conocer sus ilusiones, pues sus preocupaciones, para detectar posibles problemas en los que nosotros podamos ayudar, si es que los hubiere, lo que sea, ¿no? Entonces, a mí esto, la verdad, que para mí es una gracia muy grande, porque me permite hablar con cada monja personalmente en el locutorio, ¿no? Y cada monja siempre, yo digo que es un tesoro de gracia, porque es una persona a la que el Señor ha escogido para ser su esposa, ¿no? Y poder conocer su testimonio siempre es muy bonito, ¿no? En Talavera de la Reina, la vicaría, tenemos 7 conventos De de vida vida contemplativa. contemplativa. Alguno tan conocido ya en esta casa, porque se le ha Hombre, dedicado, como es la Compañía de María, que tiene sí. cole, y que hubo un reportaje muy bonito que yo recomiendo que lo busquen en YouTube, en nuestro canal de YouTube de la Radio Televisión Diocesana, porque, bueno, pues fue un documental precioso, ¿no? Bueno, pues 7, 5 están en la ciudad de Talavera, y luego tenemos otros 2 en la vicaría, uno en Calzada de Oropesa, que son agustinas recoletas, ¿eh? Y luego tenemos otro que son clarisas en Siruela, que es provincia de Badajoz, pero diócesis de Toledo, y es una comunidad también preciosa la de Siruela, ¿no? También muy bonita. Y además bastante numerosa, y bueno, es una comunidad muy querida. Quizá la más distante desde la capital donde nos encontramos, Físicamente, físicamente, claro. sí. Pero, por ejemplo, fue la comunidad con la que conectamos en las jornadas de Sí, 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 pastoral, sí, sí. para tener ese momento de oración común entre los que estábamos ahí en el salón y los que estaban, en este caso, las monjas que estaban en Siruela, ¿no? Y luego tenemos otra vicaría donde hay solamente 2 monasterios de vida contemplativa, que es la Sagra, ¿eh? Tenemos a las monjas franciscanas de la Tor, de la Tercera Orden Regular, que están en Fuensalida, que han tenido capítulo elector esta semana pasada, y donde ha salido reelegida la Madre María Paz, que era la que ha estado en el último trienio también. Y luego tenemos también el monasterio muy importante y también muy querido cisterciense de Casarrubios del Monte, donde es una comunidad también muy buena, y también han sufrido mucho porque en los últimos años, yo llevo 2 y pico de vicario de la vida consagrada, pues por lo menos han muerto 4 o 5 monjas, ¿no? Que yo haya ido al funeral. Y entonces, bueno, pues eso, pues siempre es verdad que siempre despiden a sus hermanas, como decíamos en Sí. noviembre, con esperanza, pero también un poco con esa penilla, ¿no? De despedir a tantas hermanas en tan poco tiempo. Y eso en cuanto a la vida contemplativa, pero luego la vida La vida activa activa. es también tremenda, porque tenemos, fíjate, 39 institutos masculinos y 10 institutos femeninos, ¿eh? Vamos, presencias, ¿eh? Eh, y, o sea que
perdón, sí, sí, en torno pues, a una cincuentena de distintas realidades de vida activa que tenemos en la diócesis, ¿no? También con diversa presencia según los arciprestazgos o las vicarías, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, y aquí tenemos pues congregaciones que se dedican al cuidado de los enfermos, por ejemplo, las Hermanitas de los Pobres, que también tienen su documental, Sí, sí, las sí. Hermanitas de los Ancianos Desamparados, que Desamparados, que también le también tienen. tienen y que están cumpliendo el Sí, 150 aniversario de su fundación sí. en este año. Eh, Tenemos también las de Marta y María, que tienen dos presencias, una en la parroquia de San Juan de De la San Juan Cruz, de la aquí en Cruz. Toledo, Mm. que se dedican a la vida parroquial, y luego tienen también la atención a una residencia en Navahermosa, por ejemplo, que a lo mejor es menos conocida, ¿no? Ujú. Bueno, y más. Luego tenemos muchos institutos, tanto masculinos como femeninos, dedicados a la educación. Tenemos maristas, tenemos dos presencias de maristas, Toledo y Talavera. Ya estuvo por aquí el hermano Lalo Sí. hablándonos un poquito. Tenemos también la Salle, hermanos de la Salle en Talavera y en Corral de Almaguer, por ejemplo. Ujú. Eh, bueno, y luego tenemos también presencias educativas como las misioneras de la Providencia en Talavera de la Reina, aquí Las en hijas de la Toledo las caridad. hijas de la Caridad, las del Divino Pastor, también aquí las pastorinas conocidas, ¿no? Aquí en la Plaza de la Pelota, en el casco antiguo, muy cerquita de donde nosotros nos encontramos. Y, bueno, luego tenemos también otros que se dedican a la vida parroquial, ¿no? Y con una riqueza grandísima en cuanto a catequesis, en cuanto a presencia. Órdenes religiosas masculinas que llevan parroquias, como los franciscanos, que llevan la parroquia de Guadalupe, La o de que San llevan Juan San Juan también de los de los Reyes. Reyes, que también le Ujú. dedicasteis un programa Sí. muy bonito. Tenemos también ahora los Carmelitas de Toledo, que Ujú. tienen acogida de peregrinos y atención también espiritual a los peregrinos. Ellos no tienen aquí parroquia, pero sí tienen también mucha implicación, ¿no? Con la casa de espiritualidad que ellos tienen aquí también en el casco. Bueno, pues tenemos muchísimas realidades, ¿no? No he enumerado algunas, pero son muchas, ¿no? Y luego en cuanto a institutos seculares, que tengamos constancia, tenemos 5 en la diócesis. Pero es posible que pueda haber alguno más. ¿Por qué? Porque si recuerdas cuando explicábamos los institutos seculares, decimos Sí. que los institutos seculares, algunos viven en comunidad, con lo cual es más fácil De detectarlos, localizarlos, ¿no? localizar. Por ejemplo, pues me estoy acordando ahora del Instituto Secular de San Bonifacio, que están en Talavera de la Reina, viven en comunidad. Mm. Las Cruzadas de Santa María, aquí en Toledo, viven en comunidad. Pero luego tenemos otras que no viven en comunidad. Bueno, también Ignis Arden también viven en Sí, comunidad, sí. pero hay otras que no. Por ejemplo, eh, recuerdo ahora que son de Derecho Diocesano, Instituto Secular, Corriesu. Estas viven en Mm. sus casas, cada una en sus casas. Y entonces, bueno, las tenemos. Entonces puede que haya algún instituto secular que a lo mejor tengan aquí presencia y que no tengamos localizado. Creo que no, porque bueno, gracias a Dios se les nota No se mucho escape nadie. por lo bien cuando Sí. están en las parroquias, ¿no? Pero bueno, por lo menos 5 institutos tenemos. Y luego tenemos también las vírgenes consagradas, que comentabas que hay 4 ya consagradas y 3 que Y lo van a 3, hacer, sí. si Dios quiere, y lo podemos hacer como primicia además, ¿no? Oh, sí. A nuestros televidentes. Si Dios quiere, creo que harán su consagración el día 16 de abril, ¿eh? Ujú. En Pascua, domingo de Quasimodo o domingo de la Divina Misericordia, ¿no? Pues en ese domingo harán su consagración las 3 vírgenes que ya hicieron el rito de admisión, y que se vienen preparando ya, en este caso, durante 4 años, porque les tocó la pandemia y por lo tanto se ha alargado un año más. Bueno, pues tenemos también esa riqueza. Además está creciendo. Otra virgen consagrada más ha venido de otra diócesis y se ha establecido aquí en Toledo porque es profesora, vive aquí, es virgen consagrada y ya pues empieza a formar parte también de nuestra comunidad Sí. diocesana. O sea que ya no hablamos de 7, sino de 8. Ujú. Y luego tenemos también eremitas, tenemos... Sí, eso aquí lo refleja. En sí, agosto de 2020. no, sí, el señor arzobispo estableció para la diócesis el orden de los eremitas, ¿no? Entonces tenemos un eremitorio en Consuegra donde hay dos eremitas de, de espiritualidad carmelitana y luego se está estudiando alguna realidad más para ser también constituidos
eremitas y también bajo el paraguas canónico de los eremitas, porque es la vocación que tienen y eso se está estudiando y muy pronto se sabrá la noticia también, ¿no? Y luego tenemos también nuevas Nuevas formas, formas de vida lo que consagrada. llaman ahora familias eclesiales, pues tenemos también en Toledo 3, ¿no? Esos están en la ciudad de Toledo. Bueno, como ven nuestros oyentes, pues tenemos una riqueza grandísima. Yo recomiendo que vayan a la carta y que si no la tienen impresa, pues la busquen en la página web de la Sí. diócesis, que es www.architoledo.org, y en cartas pastorales, pues ahí encontrarán esta carta que se llama Los sueños se construyen juntos, consagrados para la misión. Y el apéndice es muy rico porque nos permite conocer pues muchas cosas que a lo mejor son un tanto desconocidas, ¿no? Presencias. Ay, pero si yo no sabía, yo qué sé, que en Quintanar había franciscanos de la Tor, pero masculina, la Ujú. orden masculina, con sacerdotes, ay, no lo sabía. O dominicos en Ocaña, o ¿sabes? Y entonces dice, "Oh", y te vas dando cuenta de todas las realidades Ujú. que tenemos, que no son pocas, que son muchísimas y que son para agradecer a Dios y para estar muy contentos, porque lo dice el arzobispo en algún momento de la carta, ¿no? Lo que somos hoy se lo debemos a muchas gracias de Dios. Y una de las gracias grandes que Dios nos ha concedido es esta riqueza de vida consagrada, de familias diferentes, ¿no? De espiritualidades que han ido fraguando en nuestra archidiócesis y en el corazón de los diocesanos, hasta enriquecernos hasta qué punto, ¿no? De hecho, vas por zonas de la diócesis que han tenido más influencia, por ejemplo, los franciscanos, y tú ves el corte franciscano y las devociones franciscanas. En otras, ¿no? Ahí se ve mucho en el amor a la Inmaculada, ¿no? Mm. Vas en otras donde están las hijas de la caridad y la Milagrosa ocupa un lugar especialísimo porque ya forma parte del patrimonio del pueblo, ¿no? Donde han estado las concepcionistas, por ejemplo, como en el caso de, ahora no están, son carmelitas las que ocupan ese convento, pero en Escalona, en Escalona del Alberche, pueblo imponente que se alza allí, ¿no? Precioso. Bueno, pues ese pueblo, la patrona es la Inmaculada. Pues Sí. ¿por qué? Pues porque el monasterio de Escalona seguramente fue el cuarto monasterio de la orden y están allí desde el siglo XVI establecidas y el pueblo ha asumido la devoción a la Virgen Inmaculada. Y esto es un ejemplo, ¿no?, de por qué es bonito conocer las presencias que ahora son y que ha habido, porque a veces explica eh, Lo que son hoy, pues es como lo decía. que hoy somos, es verdad, sí, sí, es verdad. Como Sí, sí. decía el señor arzobispo en su carta. Bueno, pues yo creo que está muy bien, muy completo este catálogo, podemos decir, de la vida consagrada que viene reflejado al final de la carta pastoral y bueno, pues creo que nos sirve muy bien para hacernos esa composición, ¿no?, de lo que es la vida consagrada en la Archidiócesis de Toledo. Y seguimos hablando ya no de la carta, pero sí de esos 35 monasterios de vida contemplativa que tiene la Archidiócesis de Toledo, porque como nuestros telespectadores seguramente ya hayan advertido, ya han visto, se ha puesto en marcha la campaña de la limosna penitencial con el inicio de la Cuaresma. Nosotros estuvimos la pasada semana con el señor arzobispo haciéndole una entrevista a propósito de este tema y nos explicaba que la limosna penitencial, bueno, pues se pone en marcha cada Cuaresma, ¿no?, un tiempo litúrgico propicio precisamente para acordarnos de los que más nos necesitan. Nos decía esto. Es un tiempo que siempre será actual y siempre será necesaria para la conversión de toda la Iglesia que camina en Toledo y para toda la Iglesia universal. Es, lo que nos llama a la Iglesia es a cambiar el corazón. Limosna penitencial de este año. Háblenos de esta iniciativa. Sí, bueno, la limosna penitencial existe desde antiguo en la Iglesia. Hay 3 medios para la vivencia de la Cuaresma, con un cuarto, ¿no? Esos 3 medios que forman parte, digamos, de la vida no solamente de la Iglesia Santa de Dios, sino también del Antiguo Testamento, de toda la historia salvífica, es el ayuno, la oración y la limosna, tiempos especialmente penitenciales de vuelta al Señor para convertir el corazón. Entonces, para convertir el corazón es muy bueno el ayuno, privarnos no solamente de lo ilícito, eso ya se supone, sino incluso de aquellas cosas lícitas
para ser señores, para ser verdaderamente señores y que nuestro corazón no se apegue a nada, ¿no? Y de ahí viene el ayuno, privaciones voluntarias que nosotros hacemos por un bien mayor, ¿no? Que es unirnos a Dios. La oración, que tiene sobre todo la escucha de la palabra de Dios, que es el cuarto medio, y luego por otra parte también la limosna, que es dar el fruto de nuestro ayuno. Bueno, pues en este tiempo de conversión que es la Cuaresma, ha existido en la Iglesia siempre eso que se llama la limosna penitencial, aquello que dan los fieles fruto de sus privaciones voluntarias. Y mucha gente recordará que en sus propias parroquias había un buzón especial que se llamaba limosna penitencial. Es verdad que decayó mucho la práctica de esa limosna penitencial comunitaria, pero don Francisco ha querido ponerla nuevamente pues en el tapete, es decir, ponerla encima de la mesa. Y los años que él lleva aquí como arzobispo de Toledo y de su pontificado, pues cada Cuaresma ha estimulado mucho a que se celebre esta limosna penitencial. Es decir, que podamos tener privaciones voluntarias a nivel personal, a nivel familiar, a nivel grupal, como parroquias, como movimientos, etcétera, que luego el fruto de esas privaciones podamos entregarlo en alguna celebración públicamente y que luego todas esas limosnas que se recogen de todas las parroquias, comunidades, asociaciones, personas que quieran participar en ella, vayan para un fin determinado, para unas necesidades concretas, para hermanos nuestros que lo necesitan, ¿no? Y así lo ha hecho don Francisco estos años precedentes. Sí. Además, bueno, pues, quiero decir, él tiene muchísimo interés. Se ha hecho este cartelito que tengo ahora en mis manos, en formato cartel para que esté en todas las iglesias. Se ha hecho este pequeño díptico, muy sencillito, pero explicando un poco qué es la limosna penitencial, cómo se puede hacer, etcétera. Y bueno, pues aquí la tenemos, una Cuaresma más y una nueva invitación de nuestro arzobispo, pues para que hagamos esta limosna penitencial que tiene un sentido comunitario, donde por una parte se ve el fruto de la privación. No nos privamos solo por privarnos, sino por compartir con el hermano que más no necesita. Bueno, vamos a seguir, a propósito de esto que nos dice usted ahora, vamos a seguir escuchando al señor arzobispo de Toledo. Creo que es fundamental que nuestra vida de oración, nuestra vida de ayuno se haga práctica, se haga realidad, se haga vida, se haga limosna. Entiendo por limosna misericordia, que es lo que dicen los santos padres, ¿no? Entonces, desde esa realidad que hemos pretendido, pues que cada año, con motivo de la Cuaresma, hacer esta campaña de limosna penitencial. Y este año, pues como no podía ser de otra manera, los dos anteriores me parece que bueno, la campaña limosna penitencial era en apoyo de nuestras residencias diocesanas, 9 residencias diocesanas que pertenecen a la Archidiócesis de Toledo, y este año pues se dedica a esos 35 monasterios de vida contemplativa que tiene la Archidiócesis de Toledo, ¿no? Sí, fue pues una de las cosas que el señor arzobispo señaló, que este año, viendo las necesidades reales también de nuestros monasterios, porque es verdad que las hermanas viven de una manera muy austera, ¿no? No en vano han hecho profesión del voto de pobreza. Y no pesa tanto el tener que alimentar quizá a las hermanas que viven en los conventos principalmente, ¿no? Hay algunas que a lo mejor incluso tienen alguna necesidad más, pero bueno, pues también Cáritas está muy pendiente de ellas, los bienhechores de las comunidades pues les llevan de comer, son muy generosos con las hermanas y ellas muy agradecidas y tienen en sus oraciones a todos sus bienhechores siempre. Pero a veces lo que más les pesa o es el tema de sus grandes edificios que tienen que conservar, que son los monasterios, y que tampoco pueden hacer frente a veces a grandes obras y a veces incluso tampoco a pequeñas, ¿no? Y entonces verdaderamente hay necesidades, ¿no? Hay necesidades. Necesidades para el calor en los monasterios, que no es como calentar tu casa o la mía, que es más sencillo, a pesar de ser carísimo, pero es más sencillo, ¿no?
Pero claro, ellas, bueno, pues al menos los lugares donde pasan más tiempo, que es en el coro, en la capilla, pues tienen que tener algo de calor, ¿no? Y entonces calentar esos lugares no es fácil, ¿no? ¿Y de qué sobreviven los conventos? Pues sobreviven de las pensiones de las mayores, que son pensiones pequeñitas, y sobreviven también de los productos que con tanta calidad hacen, ¿no? Pero que bueno, hay temporadas un poquito más altas, por ejemplo las de los dulces Mazapán en en Navidad, Navidad ¿no? y todo eso, pero hay otras temporadas más bajas, ¿no? Que bueno, pues el turismo, las que viven aquí en Toledo, pues bien, pues a lo mejor un poquito más, pero las de otros sitios, pues bueno, pues tienen, van muy ajustadillas. Y entonces el señor arzobispo ha dicho, compartamos con las que ofrecen su vida por nosotros, ¿no? Y entonces este año serán para ellas, ¿no? Serán para ellas. Porque hay algunas que se dedican a la costura y a lo mejor tienen que comprar una máquina nueva. Y entonces, pues que puedan tener para eso. O bueno, o hay que cambiar, pues yo qué sé, la fontanería de una parte del monasterio, porque todavía están desde la Filomena, donde tanto castigó, no solamente a los Sí. conventos, sino a todos, pero tuberías que, bueno, pues y que pues han hecho el apaño que han podido y cuando van ahorrando un poquito, muy poco a poco pues pueden afrontar. Entonces existen verdaderamente necesidades en los conventos. Yo siempre digo que gracias a Dios no necesidades de comida ni tampoco sanitarias, ¿no? Pues porque gracias a Dios, bueno, pues en ese sentido creo que no hay necesidades en ninguno de los conventos, me refiero así acuciantes, pero sí existe pobreza real, buscada y real, ¿no? Y entonces, bueno, pues el poder compartir con ellas pues lo que se pueda sacar de la limosna penitencial creo que es un signo precioso para que ellas entiendan que la comunidad diocesana está pendiente de ellas y las quiere y les agradece su vida entregada, ¿no? Y para poder solucionar también algún pequeño previsto, Previsto. sí, sí, de estos que surgen en los conventos, o sea Desde que luego sí, que sí, como en cualquier otra casa, ¿verdad? sí, sí. Sobre esto también nos hablaba don Francisco. Ellas rezan por nosotros, ellas se sacrifican por nosotros. También nosotros tenemos que ayudarlas con nuestra oración, con nuestra vida, incluso con nuestra limosna, ¿no? Y por eso ya desde hace tiempo estamos trabajando mucho este camino de ayudar a nuestros monasterios de vida contemplativa. Bueno, ¿y cómo podemos colaborar, don Raúl, con esta campaña de limosna penitencial? Y yo ahora le decía a micrófono cerrado que, bueno, pues ayer mismo, en la colecta del domingo, primer domingo de Cuaresma, pues en la parroquia a la que yo asistía a misa, pues era destinado para la limosna penitencial, así lo dijo el sacerdote. Qué bien, qué bien. Bueno, pues hay muchas maneras de colaborar, ¿no? También se repartirán ya a partir de la segunda semana de la Cuaresma sobres por las parroquias que pone limosna penitencial, ¿no? Porque, bueno, pues el sobre es como un recordatorio muy bonito y tal. Pero modos de colaboración, yo siempre llamo un poco a tener inventiva, sobre todo para que tenga un efecto catequético, ¿no? Pues qué bonito que en las familias donde hay niños, ¿no? Pues la familia diga, nosotros vamos a hacer nuestra limosna penitencial a nivel de familia, ¿no? Entonces, bueno, pues decir, pues concienciar a los niños que las chuches de este finde, pues van a ser la mitad, ¿no? Y entonces, en vez de gastarte 1,5 €, pues solo te vas a gastar medio, y el otro euro se lo vamos a regalar a las monjitas que nos quieren y que, ¿sabes? Y tener la oportunidad de explicarles quiénes son, ¿no? Y cómo viven y todo eso. Y entonces, tener ese sobre o esa hucha que se hace en familia y luego al final de la Cuaresma, pues llevarlo a la parroquia para que el párroco lo ingrese como limosna penitencial, ¿no? En la diócesis para los conventos, ¿no? Ese, por ejemplo, puede ser una idea como muy bonita en familia, Sí. pero también los grupos, los movimientos, ¿no? Aquellos movimientos, parroquias que ya están pues vinculados a algún monasterio con esos lazos de con un solo corazón, Sí. pues a lo mejor decir, bueno, pues vamos a tener una limosna especial, pero que sea fruto de privaciones, o sea, que no sea de lo que nos sobra, sino de algo que nos privamos para compartirlo con los hermanos o las hermanas contemplativos, ¿no? Pues, bueno, pues para este convento nuestro, pues tal, no sé qué. Y luego
es muy bonito también que pueda haber celebraciones penitenciales o celebraciones comunitarias de la penitencia, con preparación común, pero luego con confesión individual y con absolución individual, en que al final, como satisfacción, pueda darse la limosna penitencial también. O sea, quiere decir que los modos son como muchos y además, sí, y además que da para que tengamos inventiva, para reilusionarnos, porque tenemos que estar reinventándonos constantemente, ¿no? Para que las cosas de siempre las hagamos siempre con ilusión, ¿no? Entonces, la limosna penitencial yo creo que nos da una oportunidad fantástica para hacerlo, ¿no? Privaciones determinadas, no sé qué, ¿no? El que es fumador que diga, bueno, pues la Cuaresma no se fuma. Y a lo mejor luego ya incluso ya deja de fumar para siempre, ¿no? Que se lo recomendamos por su salud, ¿verdad? Un bien mayor. Sí. Entonces, todo eso que supone el montante de lo que tal, pues para la limosna penitencial, ¿no? Y es un modo de... Bueno, como ves, las formas son múltiples y yo Hay también... que echar la imaginación. Sí, les pido a los sacerdotes pues que también den oportunidades a los fieles a que en celebraciones comunitarias, pues al finalizar una misa o en el ofertorio de la misa del cuarto domingo, como este sacerdote al que tú te referías, donde tú colaboraste, decir, pues la colecta de hoy para la limosna penitencial, que se vea, ¿no? Pero bueno, pues que sea algo que nos acompañe toda la Cuaresma y es un modo también de unirnos en la comunión de los santos. Un modo también de celebrar este año dedicado a la vida consagrada, por supuesto que sí. Y ya por último, un libro que usted presentó junto con la autora hace unos días y que, bueno, pues refleja esto, ¿no? Esta riqueza. ¿Sí puede mostrarlo a cámara? Sí, claro. Bueno, estuvo por aquí la propia autora en uno de nuestros programas, Otra mirada, creo que Otras miradas, perdón. Y se le hizo una entrevista muy interesante donde ella presentó su libro y sobre todo la experiencia que le ha supuesto a la autora el conocimiento de estas clausuras de Toledo, que así se titula, Guía para descubrir su historia, arte y espiritualidad, ¿no? La autora es Laura García Tapetado, que es una toledana del barrio de San Andrés de toda la vida. Ella estudió humanidades, con la especialidad precisamente de patrimonio artístico. Luego también tiene estudios de arqueología, estuvo varios años fuera de España, en el extranjero, y ella actualmente pues es guía oficial de la ciudad de Toledo, ¿no? Entonces ella participó, ella conoce bien los conventos un poquito de su barrio, me refiero a las Jerónimas, me refiero también a Santa Isabel de los Reyes, ¿no? Pero quizá otros conventos pues los conocía menos, pero ella participó cuando la pandemia empezó a abrir un poquito sus puertas y se vieron las necesidades que tenían los monasterios de clausura, un grupo de guías de la ciudad de Toledo, a los que les estaremos siempre eternamente agradecidos, organizó las visitas solidarias a los conventos de clausura. Y entonces Laura también se sumó a este grupo de guías para colaborar, ¿no? Y entonces ella descubrió los conventos. Descubrió, quiero decir, ya los conocía evidentemente por la historia, había leído mucho, sobre todo, bueno, pues una fuente que es referente, que lo llaman la Biblia de los conventos de Toledo, un libro del año 90, pero ella, la gente le decía, pues muy entusiasta, y le decía, ¿dónde podemos encontrar estas cosas? Y entonces allí surgió un poco la idea de poder hacer un libro donde se hablara, todo eso. Eso es, donde se hablara de 11 conventos de Toledo, 10 que están abiertos porque tienen monjas y porque tienen sus comunidades y tal, y luego uno que ya no está abierto, que no tiene monjas, pero sí está abierto para que la gente pueda visitarlo de manera turística y también conocer un poco, al no estar las monjas, como un centro interpretativo de la vida de clausura, que es Santa Clara de Toledo, uno de los conventos también más antiguos, ¿no? Porque este se construyó o se hizo en tiempos de Santa Clara, o sea, estamos hablando del siglo XIII, ¿no? Entonces, bueno, pues sobre estos 11 conventos ella habla, ¿no? Presenta primero una introducción histórica de cada convento, además tiene una capacidad de síntesis muy grande, porque yo me he acercado al libro no solo porque, bueno, lo prologa el señor arzobispo, pero luego también a mí me pidió como una pequeña presentación, pidiendo un poco de
qué actitudes tener a la hora de visitar turísticamente un convento, qué cosas hemos de tener en cuenta, ¿no? Y luego también, por otra parte, bueno, pues ella va conociendo a las comunidades, va estableciendo lazos con las madres prioras o abadesas y con las monjas, y ella queda entusiasmada. Dice que los mayores tesoros que tienen los conventos de Toledo, con tener muchos, Grecos, obras maravillosas, Sí, los mucho mayores patrimonio. tesoros son sus monjas, ¿no? Y entonces ella pues lo va presentando, ¿no?, de una manera técnicamente muy potente, con una prosa muy ágil, con una capacidad de síntesis muy grande, y entonces ella primero hace una descripción histórica, después hace una descripción arquitectónica de los distintos lugares principales del convento, sus claustros, su coro, su iglesia, etcétera, y luego también describe un poco las principales obras de arte que en el convento están. Y luego dedica siempre a modo de epílogo a cada convento unas líneas que, bueno, pues ahí echa ya el resto del cariño que le tiene, ¿no? El arzobispo lo titula Una guía con corazón, su prólogo, ¿no? Y es verdad, ahí en esos, tanto en la introducción que Laura hace, donde hace unas afirmaciones preciosas, como en esos amodos de epílogo con los que concluye cada uno de los 11 monasterios que describe, pues se ve un poco pues ese corazón que ella pone y que tiene también un poquito en los conventos, ¿no? Y entonces, pues lo presentamos el otro día, hace poquitos días, en Santo Domingo el Antiguo, que es el más antiguo de todos los conventos, que se funda con la Reconquista de la ciudad de Toledo, y que primero es benedictino, después se acoge a la observancia cisterciense, y que lleva entre nosotros pues tantísimos siglos. Y en esa iglesia preciosa, renacentista, actual, ¿no?, pues allí es donde se presentó el libro, ¿no? Tuve yo una pequeña intervención, y luego también tuvo una intervención Laura García Tapetado, que es la autora. Y bueno, pues a mí me sorprendió positivamente porque era un día malón, con el frío del invierno Sí. toledano, y estaba la iglesia llena, muchísima gente. Ha tenido también mucha repercusión en los medios previamente esta presentación. Y otra cosa muy bonita de este libro es que tiene también un carácter solidario. La autora misma lo dice, y es que este libro surge precisamente de las visitas solidarias. Solidarias. Entonces, de los 20 euros que cuesta cada ejemplar, pues 5 van íntegramente para los conventos. Entonces, ¿dónde pueden adquirir este libro? Pues en los conventos. En los conventos se vende. Y entonces, si tú le adquieres, por ejemplo, en Santa Isabel de los Reyes, pues ya sabes que los 5 euros ya se quedan en Ya Santa se Isabel. quedan en... O si lo adquieres, por ejemplo, en Santo Domingo el Antiguo, pues se quedan allí, o en San Clemente, o bueno, los monasterios, en casi todos los que salen se puede adquirir el libro. Luego también en una tienda de Santo Tomé, en el número 13, allí también se puede adquirir el libro. Luego varios libreros de Toledo, que también han sido muy generosos, tienen el libro y renuncian a sus beneficios para que los 5 euros vayan íntegramente a las monjas. Quiero decir que también Qué el bueno. libro ha creado como una cadena de Solidaridad. solidaridad, ¿no?, en torno a los conventos. Y luego una cosa que Laura dice y que creo que también es importante, ¿no?, y es una idea que nuestro arzobispo también pues ha dicho en muchas ocasiones, y es que al final no se ama lo que no se conoce. Entonces Sí. creo que esta es una aportación bonita para conocer estos tesoros, estas 11 luminarias, como yo las llamé, que nos alumbran y que nos calientan en la ciudad de Toledo, ¿no? De los 35 que tenemos, 11 están descritos aquí, ¿no? Entonces, si queremos amar mucho más la vida contemplativa y agradecerla, pues conocerla, pues es muy, muy bonito, ¿no? Y entonces yo creo que este libro, a mí, por ejemplo, me ha gustado, y además le he leído, primero me leí todas las introducciones históricas, hice eso, y luego ya he ido leyendo cada uno de los... Y es muy completo, está muy, muy bien compendiado, son 200 páginas, tiene muy buena fotografía, fotografía actual, ya se fue con un fotógrafo de su confianza muy bueno de Toledo, y fueron visitando pues los distintos clausuras, pues para poder actualizar también fotografías del patrimonio, de algunas cosas, ¿no? Y
y esto. No sé cómo andamos de Estupendo. tiempo, pero sí, sí. Algo cortito y ya nos despedimos. Si quiere añadir algo más. Sí, no, que en este prólogo que ella me pedía, o presentación de su libro y que yo escribí, que es una paginita y media, pues ella me decía qué actitudes o qué tenemos que tener en cuenta cuando visitamos turísticamente un convento. Y era una inquietud que la autora tenía para que también enseñemos al que viene a ver un convento de que no entran en un museo, ¿no? Y entonces a mí se me ocurrieron tres, ¿no? Se me ocurrieron tres que podían ser más, ¿no? Pero tres así fundamentales, ¿no? Lo primero es que cuando visitamos un convento tenemos que ser muy conscientes de que vamos a una casa habitada, es decir, a un hogar, ¿no? Y eso nos sitúa de manera diferente. No vamos a un museo, ni siquiera vamos a un lugar de culto que en determinadas horas se abre para que se admiren sus obras de arte. Vamos a una casa habitada que tiene unas moradoras y que todo lo que en ese convento hay es lo que ellas usan para su vida espiritual, para su vida material. Esa es la primera. Lo segundo, que visitamos casas donde el silencio tiene un valor importantísimo. En un mundo donde quizá no se aprecia tanto el silencio, pues como que es muy importante saber que esas casas, monasterios que visitamos, son lugares de silencio, ¿no? Y que nos encontremos también con esa experiencia de silencio cuando vamos y nos sentamos en la iglesia de uno de nuestros monasterios, o podemos contemplar el coro o tal. Y tercero, que todo lo que hay en los conventos no todo se ve, porque mucho de ello está en clausura. Entonces por eso son importantes pues esta guía como la de Laura, donde nos describe lo que hay que nunca podremos ver, ¿sabes? Porque precisamente está dentro de la clausura. Se ha hecho precisamente para la gloria de Dios y entonces se sigue utilizando precisamente para eso, ¿no? De manera que, bueno, pues esas son como esas tres actitudes no bonitas que comparto hoy con nuestros televidentes, a los que animo a visitar también los conventos de la ciudad de Toledo, de la ciudad de Talavera o de los pueblos de nuestra diócesis, que tenemos, recordamos, hasta 35. 35 de vida contemplativa. Bueno, y que se unan a la campaña de la limosna penitencial, que ha comenzado y que durará hasta que acabe la Cuaresma, y que creo que es importante también. Don Raúl Muelas, muchísimas gracias por acompañarnos y ya hasta el mes que viene. Si Dios quiere, nos volveremos a ver con un nuevo capítulo, ¿verdad? Eso es, seguiremos avanzando en la carta pastoral. Y a ustedes, muchísimas gracias también por su atención y hasta la semana que viene.